Muy bien, gracias. Buenas noches. Desmontar es contar desde atrás hacia adelante, apelando a la memoria del proceso vivido. Y en la presente ocasión celebro la satisfacción de hacerlo y compartirlo. Fronteras y clasificaciones. Los cambios de paradigmas, el arte individualista o personalista del performero, con el ejecutante como personaje o persona-personaje, la desarticulación de los movimientos artísticos de tendencia popular política de los 70, la agudización de la crisis económica y el troque de la ideología revolucionaria por el pragmatismo y la inmediatez, obliga a dejar de lado esas fronteras estéticas de los géneros, a desconfiar de las clasificaciones, a repensar estrategias discursivas que afectan la concepción, el montaje y la recepción de la obra. Dentro de la llamada danza-teatro, bien pudiéramos hablar de danza y teatro. Danza gestual, teatro coreográfico, teatro físico, performance, mimo, realizado por el bailarín, bailador, coreógrafo, intérprete, comediante, artista, cómico, ejecutante, histrión, figurante, farandulero y otros apelativos por inventarse. En lugar de clasificar, vamos a ver los matices. El protagonismo corporal también intercambia sudores con el heroísmo. En algún lado del abigarrado paisaje están los jóvenes actores que incursionan en el cine y en los musicales. La imagen del actor evoluciona hacia el showman. Emerge híbridamente la imagen del actor vivo, la estrella cuyo glamour solo precisa el espaldarazo internacional como doble definitivo. El nuevo animador de la cultura light que concibe la alta cultura con el populismo barrial. Cuestión de estético mercado, solo es una pregunta. No hay límites, y la ausencia de límites provoca vértigo. Y no sabemos qué nombre ponerle a tanta subversión, no solo por la rapidez, sino por el desconocimiento. Además, qué nombre ponerle a una transición, a una intersección. Estamos inmersos en una burbuja del tiempo y la postmodernidad, otro nombre atractivo y publicitado, realmente sirve para desmontar lo que pasa. Sobrecargados de información visual y verbal, los árboles no permiten ver el bosque. El teatro contemporáneo dominicano del último minuto se resiste a ser desmontado. También están los que emigraron a la televisión en busca de estatus y una remuneración económica que el teatro no podía darles. Algunos se quedaron dentro, otros se convirtieron en anfibios, compartiendo el espacio con aficionados a información académica que la asumieron como medio de inserción social, y así nació una concesión estética criolla del repentismo. ¿Existe algún artista del 2000 en adelante que no se sienta seducido por la ilusión de recibir un premio Casano? Los chicos de la TV no tienen que reclamar la atención de los medios para sus propuestas, son los medios. Hace poco, directores teatrales de prestigio invitaron a las figuras de la farándula a sus montajes, con el objetivo de llenar la sala. Hoy la invitación la realizan ellos, no para llenar la sala, sino para legitimarse. Los jóvenes creadores e intérpretes de la presente generación, más que hablar, se mueven, más que escribir, imaginan. La imagen corporal y el video ganaron el terreno de la conformación de la identidad de este grupo, que gustan del collage, el kiss, de las conquistas sociales de los gays y lesbianas, del compromiso político con diplomacia o las protestas radicales de corto alcance, solo durante 3 días. Del boom de la cultura urbana, breakdance, santos, maquillaje corporal, fiestas de Halloween, reality, concurso de Sky, BMX, canto, baile, belleza, al ser ampliamente publicitados por los medios, confunden la realidad con la fantasía, o mejor aún, a nadie parece interesarle la confusión. El teatro de pequeño formato no obedece siempre a una preferencia estética, sino a un imperativo económico, porque la tendencia es hacia lo espectacular, lo acrobático danzario, ese arte totalitario circense que busca el impacto envolviendo todos los sentidos del espectador, y eso requiere mayor inversión de recursos. La competencia es 2 veces mayor que antes, gracias a las facilidades que poseen los estudiantes de arte dramático, pero también a la introducción de los productores teatrales de nuevo cuño, animadores de televisión, productores, comediantes. El aporte discreto, pero cada vez más importante de las iglesias protestantes y católicas al cultivo de las danzas hebreas, pantomima, poesía coreana, al teatro dominicano, con jóvenes artistas como Romo Ruiz, director junto a Ani Ruiz de Charter School, Kelly de León, dedicado a la pantomima, Santiago Cuevas, Jesús Villanueva, este último consagrado a la declamación, Cesario Mercedes con Andamio Teatro Taller. No pocos de los artistas que hicieron teatro popular y político en los 70 y 80
asumirían cargos en el Ministerio de Cultura y otras instituciones oficiales. Agitar la banderita del partido fue la apuesta por el cambio y la esperanza. La ilusión era entonces esperar lo mejor de gente sensible, conocedora y víctima de las injusticias de la ignorancia de funcionarios anteriores en cargos similares. De ellos esperábamos un trabajo coherente, riguroso y justo. Seguimos esperando. La herencia que nos dejaron nuestros hermanos mayores del teatro es la politización de la actividad cultural, el personalismo, gestiones conflictivas. Todavía se debate si existe o no una política cultural, lo cual revela el grado del problema y la división de nuestra clase. Grupos como el Taller Anarcoteatral, y aquí voy a referirme a los más jóvenes, como el Taller Anarcoteatral, me voy a servir de unas imágenes que ustedes van a ver más adelante, o en este preciso momento. Arturo López, se ha integrado por Arturo López y Lorena Fernández, investigadora de la cultura urbana, actriz de teatro, físico, con su teatro laboratorio, no necesariamente en el orden que estoy mencionando, además de haber realizado un aporte sobresaliente en la creación de videos educativos a través de la Fundación Prensa Civil Quisqueyana, junto a Oscar Dullón. La Manzana Envenenada, Guadiscaques, Fundación Teatro Gallegas, que celebra la Bienal de Teatro Grupal que ya ustedes conocen. El Teatro Pie de Puente, Tesense Teatro, La Colmenita, Teatro Divergente, Valquirias Teatro, Teatro de los Oficios, Teatro Candela, Machepa Teatro, Anacaona, Teatraco, Teatro Caramaná, de Gerardo del Cuervo Mercedes en Boca, Rutinantes, Teatro Inmediato, Teatro Utopía, Teatro Maroma, Capuchín, La Promoción, Dragón, Hascan, Colectivo Teatral Opus Baquiní, 7 Artes de Ruth Emeterio, Alternativo de Lorena Olivo, Circo Pan de Guillermo Liliano Vaz, que organiza el Festival de las Estatuas Vivas, y ciertos productores que no se anuncian como grupo, como el caso de Guillo Robles, que trabaja como performero, Juancito Rodríguez presenta, y por supuesto Producciones Medio. Los de la diáspora, que no se me pueden quedar, no los estoy mencionando todos. Divide Teatro de María Isabel Bosch, Teatro Inmigrante de Elvis Polanco, Hasta qué punto Teatro de Doris Taveras y Elisanda Nadal, Pavel Marcano y El Amada de Mariluz Acosta, entre otros. Estos grupos mencionados se presentan habitualmente en salas, en festivales como el Encuentro Nacional de Teatro, Encuentro Internacional de Teatro, en ocasiones con el agravante de que finalizó el festival, muchos de esos grupos se desarticulan. El Marzo Teatral, actual Emilio Aparicio, la Bienal del Teatro Grupal, Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil, Festival de Teatro del Club Arroyón, Teatro por un Grupo del Teatro Tuloya, el Festival Internacional de Danza Contemporánea, Evanco, Festival Nacional de Teatro Popular, Mayo Teatro. Los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático tienen su primer fogueo en el escenario, celebrando cada año el Festival de Teatro Estudiantil, Festil. Con cierta frecuencia se realizan muestras de teatro popular con estudiantes de secundaria. Desde hace unos años el programa Sembrando Teatro, coordinado por Elizabeth Ovalle a través del Ministerio de Cultura, organiza también una muestra de teatro con grupos aficionados. Aunque frecuentemente se escucha en las oficinas gubernamentales que no hay dinero para apoyar ciertas actividades, resulta irónico el número de actividades culturales que se realizan en República Dominicana con dinero del gobierno. Una de ellas es la Feria Internacional del Libro, donde el número de presentaciones teatrales compite con los festivales mencionados, lo cual constituye un grave error en la política cultural en México. Al parecer, a los artistas funcionarios les place más celebrar mayor cantidad de actividades que asumir la calidad de algunas. La crisis es selectiva y más en época de campaña política. Queda en manos de la presente generación hacer conciencia del momento histórico que vivimos. Y a partir de las palabras que estoy mencionando, quiero aprovechar para dar las gracias por compartir estas experiencias conmigo. Gracias. Analizo muy brevemente, tengo 15 minutos, las características que comparten los colectivos de teatro, que además del buen resultado de sus propuestas artísticas, tienen un proyecto de gestión efectivo. Quiero enfatizar que lo que aquí comparto es totalmente subjetivo. Algunas de estas ideas se han visto reafirmadas en procesos formativos como fue
el curso de gestión de proyectos escénicos que realicé en el 2008 en el Centro de Tecnología del Espectáculo en Madrid, España. Hemos sido formados con la idea de que el grupo es el sistema de organización perfecto para el teatro, un arte que desde sus inicios se ha forjado en lo colectivo. Hay razones prácticas para creer que es así. Una gran cantidad de personas están envueltas en el proceso de creación, producción y puesta en escena de una propuesta teatral, sean conscientes o no de lo que aportan con su trabajo al hecho artístico, desde el dramaturgo hasta la persona que barre el teatro antes de iniciar una función. Se entiende, y es lo ideal que así sea, que el equipo teatral debe funcionar como lo hace un engranaje, que es la mística, lo que le da sentido a su accionar. Sin embargo, la realidad es mucho más rica que cualquier interpretación que podemos hacer de ella. Así que esta concepción del grupo como una hermandad superior en una sociedad como la nuestra, matizada por las profundas crisis de lo colectivo, se ha convertido en una pesada carga para los creadores de las generaciones emergentes, cuyos referentes y maestros imponen la reproducción de una estructura que debe amplificar su sentido. Hay una especie de remordimiento, de culpa, incluso de vergüenza entre quienes optan por otras maneras de asumir la práctica teatral. Se han satanizado a los elencos, se critica lo individual, relacionándolo con la incapacidad de convocar, de negociar, incluso con la superficialidad. Ni hablar de las compañías que solo existen en el ámbito de lo estatal. También son inexistentes los colectivos multidisciplinarios, entre otros espacios de aglutinamiento. En los festivales hemos visto que no hay una fórmula única. Nos hemos encontrado con grupos maravillosos, pero también con artistas, con colectivos teatrales, incluso con cooperativas. El teatro de la década de 1970, de 1970 y 80, sigue siendo el gran paradigma para el teatro dominicano, el estante más elevado de nuestro altar. Y justo es que así sea por el impacto artístico, social y definitivamente político que tuvo. La idealización de esta importante etapa de nuestra historia teatral nos hace seguir buscando en el pasado las respuestas de nuestra crisis actual, en un encandilamiento que impide ver los desaciertos que también hubo o entender por qué tal efervescencia no se tradujo en la consolidación del movimiento teatral dominicano. El grupo es al teatro lo que la familia al resto de la sociedad, el sistema nuclear más importante. Al igual que la familia, no puede corresponder a un ideal que no refleje lo diversa y compleja de la realidad en que viven sus miembros, o negar la posibilidad de explorar otras opciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus integrantes. Desconocer que los de entonces no son los de ahora es negarse a pasar la antorcha, edificar una y otra vez sobre arena y lamentarse con amargura del derrumbe que se repite hasta el infinito. Nuestras 500 han cambiado y como a toda generación nos ha llegado el momento de asumir responsabilidad, exponernos y plantar bandera, replanteándonos lo aprendido. Esto quiere decir que hay que buscar nuevos caminos, nuevas alternativas que enriquezcan al grupo como este espacio primigenio de trabajo. Crear estrategias para que sea el interés lo que nos motive a estar juntos y no la culpa. Para exigir a las instancias gubernamentales, como bien decía Jorge, que implementen políticas, verdaderas políticas culturales y no mendigar ayudas puntuales que lejos de resolver agravan problemas, pues hacen más profundas las diferencias entre quienes deben pelear por el trozo de un pastel que resulta cada vez más pequeño. Debemos darnos el permiso de explorar otros caminos y en este sentido les invito a documentarnos, porque es una experiencia que es para todos nueva, sobre el concepto de empresa creativa o empresa cultural, que a mi entender representa la evolución natural del grupo y que de hecho no riñe con otras formas de organización. Es un cambio de modelo que puede dar respuestas a los retos que nos plantea nuestra realidad hoy día.
Lo primero es que cuando pensamos en importancia del teatro contemporáneo, habría que separar las partes y analizar las partes. No vamos a entrar en un análisis de teatro porque todos los que estamos aquí estamos claros de qué es teatro. Y si no, por lo menos tenemos una idea. De la importancia, bueno, esa palabra ya de por sí está explicada. No voy a meterme ahí tampoco. Queda lo de contemporánea, ahí que viene el día. Ese es el problema. Porque cuando hablamos de contemporáneo, contemporáneo es una palabra tan amplia, con tantas concepciones, que obviamente definirla, encasillarla y después ponerla al lado de importancia y teatro es bastante cuesta arriba, tiene muchas aristas. Entonces, hay dos concepciones que son fundamentales para empezar a esclarecer este tema. Lo primero es que cuando hablamos de teatro contemporáneo, por un lado podemos estar hablando del teatro que se hace en este tiempo, en este momento. Teatro contemporáneo, el teatro que se está desarrollando. Y ahí cabe todo lo que se hace, desde lo que se presenta acá al lado en las máscaras, como lo que se desarrolla en la cuarta, pasando por las presentaciones de teatro callejero que desarrollan algunos grupos y demás. Todo ese teatro comprendido en una época, en esta época, sería teatro contemporáneo. Entonces, si vamos a hablar de importancia del teatro contemporáneo y dijimos que no vamos a poner los lentes de nerd, tenemos que ir un poquito más allá. Podemos hablar de contemporáneo como algo más allá del tiempo presente, obviamente sí, y yo creo que a eso es que se refería Machepa Teatro cuando me pidió que hablara de este tema. Entonces tenemos que encontrar, aparte de la definición que ya hemos planteado sobre contemporáneo, otra definición, otra explicación de contemporáneo y contemporaneidad. Y aquí es donde todo se enreda. Tenemos que hablar entonces de contemporáneo o contemporaneidad en el arte, como una estética, como una manera de hacer arte, como una visión del arte que tiene sus características, que tiene sus formas, que crea sus herramientas para producirse y por ende puede ser encasillada hasta cierta medida. Y vamos ahora por partes. Cuando hablamos de características, tenemos que pensar en qué cosas son semejantes en las obras de teatro, en este caso que es de teatro que estamos hablando, que nosotros catalogamos como contemporáneas. Bueno, vamos a hablar que son formas que tienen, como bien planteaba Jorge, como característica el pastiche, el collage, donde se puede tomar elementos de las diferentes manifestaciones artísticas. De hecho, nosotros vemos hoy en día cómo en una obra de teatro las fronteras están muy difuminadas y de repente nos encontramos ante fenómenos escénicos que navegan entre la danza, la poesía, la pintura, la música, y de repente le llamamos teatro. Entonces, ese modo de hacer arte, en este caso teatro, caracterizado por ese collage, caracterizado por una cosa importante que no puedo dejar pasar también, es el tema del concepto. En el arte contemporáneo, la forma no es lo principal. Lo principal es el concepto, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero transmitir. Y para yo poder comunicar ese concepto, yo tengo puedo asirme de cualquier estrategia, herramienta, movimiento, forma estética, artística y demás. De hecho,
nosotros podemos encontrar hoy en día, por ejemplo, un ejemplo del cine que a mí me encanta. Hace unos años se presentó una película, Romeo y Julieta, con Leonardo DiCaprio, el actor ese hiper famoso, y era muy interesante porque se ambienta en el tiempo presente, con presencia de drogas, almas, gangas, súper actual. Sin embargo, el texto no se alteró en lo más mínimo, no se le quitó ni siquiera una sola palabra, está tal cual fue escrito por Shakespeare. Entonces, podemos hablar de una forma de hacer arte que se caracteriza por esa mezcla de cosas. Tomando en cuenta eso y siguiendo más adelante, podemos decir también que se apropia de la tecnología. De repente encontramos como una serie de piezas que usan recursos de la tecnología, del cine, de la televisión, del video, de la computación, para crear obras artísticas. Ahora, volviendo a lo que decía ahorita, lo principal, el centro del asunto, está en el concepto. Eso es lo fundamental. Y quiero resaltar una frase que dijo Jorge, que a mí me encantó, que él decía que la ausencia de límites provoca vértigo. Eso es una frase lapidaria y que perfectamente serviría para definir este tema de la contemporaneidad. En la contemporaneidad lo que vivimos es un vértigo, sobre todo en el arte, y ese vértigo es producto de que las fronteras están totalmente ausentes. Hay una mezcla de todo, danza, teatro, música y demás. Entonces, entendiendo eso como contemporáneo, cabe entonces preguntarse cuál es la importancia que tiene esa manera de hacer arte. Yo creo que, aún con los lentes de NER, es bien obvio, sumamente obvio. La importancia es que a través de esto podemos hablar de la realidad presente, que es una realidad fracturada, compleja, multifactorial, con cantidad de caras, y eso es precisamente lo que el arte contemporáneo, y en este caso el teatro contemporáneo, ha tratado de reflejar en su trabajo. Cuando en los 80 se crea Califé, un grupo de teatro amateur, popular, que dirigía Manuel Chapuzó, y mi formación estuvo allí. Y claro, el trabajo de grupo crea escuela, crea movimiento, crea una estética, permite desarrollar un planteamiento, una serie de ideas de una manera que el trabajo individual no lo permite. Entonces, eso es una ventaja, eso es una ventaja. Ahora bien, en este momento, por ejemplo, a mí el trabajo de grupo no me interesa. Eso soy yo, Francis, ¿no? En este momento de mi vida me interesa más el trabajo individual, la búsqueda personal, por razones muy particulares. Estando en los dos territorios, yo no me atrevería a decir que uno es más interesante o más importante que otro. ¿Entiendes? Las dos esencias, tanto el trabajo grupal como el trabajo individual, son fundamentales en el arte. La creación necesita al grupo, pero también necesita el individuo. Necesita grupos que creen escuelas, que desarrollen procesos de investigación, que planteen los resultados de esos procesos de investigación, de esos laboratorios, pero también se necesitan individuos que hagan sus propios procesos y que expongan de manera individual, valga la redundancia, sus procesos.
y vuelvo a sentirme mofado, burlado, hastiado, desvalorado, sobornado, sonsacado, calumniado, acorralado, desesperanzado, postrado, vomitado, fastidiado, sofocado. Realmente vilipendiado, atropellado, acomplejado, manipulado, baldado, lesionado, agotado, menoscabado. Sin aliciente y violado, mancillado, maniatado, vapuleado, pateado, robado, mutilado, ultrajado, coartado, degradado, 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 degradado. Todo minimizado en ado, todo finalizado en ado, todo difamado en ado, dislocado todo, desvirtuado todo, descrigrajado, abrumado,